Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que está dando de qué hablar. Halil İbrahim Ceylan rompió el silencio y confesó lo que nadie esperaba junto a Esla Türkoğlu. La noticia sorprendió a todos los fans. Durante semanas, Halil había mantenido un silencio absoluto frente a los rumores que circulaban en las redes sociales. Sin embargo, en una entrevista exclusiva finalmente habló y dejó a todos con la boca abierta. Con una expresión seria, Halil declaró: "Lo que más me dolió no fueron las palabras, sino la mirada de Esla. Ese instante me marcó". Esta confesión encendió la chispa de la polémica, y en cuestión de minutos el tema se convirtió en tendencia. Los seguidores de la famosa pareja no tardaron en reaccionar. En Twitter y en Instagram los comentarios se multiplicaron, muchos defendieron a Halil, otros cuestionaron lo que realmente había ocurrido entre él y Esla. Lo cierto es que la declaración pública abrió un capítulo completamente nuevo en la historia de estas dos estrellas. En medio de esta tensión, una fuente cercana reveló que Halil y Esla habían tenido una fuerte discusión en un set de grabación. Aunque nadie quiso confirmarlo oficialmente, el gesto de Halil frente a las cámaras parecía darle fuerza a esos rumores. "Cuando la vi mirándome así, entendí que algo se había roto entre nosotros", agregó el actor con evidente emoción en su voz. La sinceridad de sus palabras dejó helados a sus fans. Por su parte, Esla no tardó en responder. Ante las cámaras, con una calma que contrastaba con la intensidad de Halil, afirmó: "No todo se puede decir frente a las luces. Algunas cosas deben quedarse en silencio. Pero su mirada hacia mí también me lastimó". Esa breve frase fue suficiente para desatar una ola de interpretaciones. ¿Estaban hablando de una relación personal más allá de lo profesional? ¿O simplemente se trataba de un malentendido en medio de la presión del trabajo? Las especulaciones crecieron rápidamente. Algunos medios aseguraron que Halil había querido proteger la imagen de Esla y por eso había guardado silencio tanto tiempo. Otros, en cambio, sostuvieron que su confesión era una manera de liberarse de un peso emocional que ya no podía cargar. Lo cierto es que, detrás de cámaras, ambos evitaron dar más detalles, lo que aumentó aún más la curiosidad del público. Los fans, sobre todo las seguidoras de Esla, mostraron su apoyo incondicional a la actriz. En grupos de redes sociales escribieron mensajes como: "Ella siempre ha sido fuerte y transparente, si calla es por respeto". Sin embargo, también hubo quienes se pusieron del lado de Halil, destacando el valor de abrir su corazón públicamente. "No todos tienen el coraje de decir lo que sienten, él lo hizo y eso lo hace humano", escribió una usuaria. La atención mediática no hizo más que crecer. Programas de televisión comenzaron a dedicar largos segmentos a la situación, analizando cada gesto, cada palabra y cada silencio de los actores. Algunos presentadores sugerían que se trataba de una estrategia publicitaria, mientras que otros insistían en que lo que se veía era demasiado genuino como para ser parte de un plan de marketing. En paralelo, los fans más apasionados comenzaron a recopilar escenas pasadas de las telenovelas en las que ambos habían trabajado juntos. En YouTube se multiplicaron los videos con títulos como "Las miradas que lo dicen todo" o "Momentos que confirman la conexión". Estos compilados lograron millones de visualizaciones en cuestión de días, demostrando que la historia no solo se limitaba a un rumor, sino que estaba alimentando una narrativa que los seguidores habían estado construyendo desde hacía tiempo. Las revistas digitales también entraron en el juego. Portales especializados en espectáculos publicaron artículos con supuestas declaraciones de allegados a la pareja. Uno de estos informantes anónimos aseguró que entre Halil y Esla siempre hubo algo más que amistad, mientras otro señalaba que lo que pasó en el set fue solo la punta del iceberg de una tensión que venía acumulándose. Aunque nada estaba confirmado, cada frase se viralizaba al instante. A medida que la tormenta mediática crecía, ambos actores enfrentaban un dilema complejo: seguir alimentando las especulaciones con declaraciones ambiguas o poner un punto final con un comunicado claro y contundente. Hasta ese momento,
ninguno parecía dispuesto a cerrar la puerta por completo. El misterio, lejos de apagarse, se transformaba en un combustible poderoso para mantener el interés de todos. El impacto llegó incluso a las producciones televisivas. Algunos productores comenzaron a preguntarse si la tensión entre ellos podría afectar futuros proyectos. Otros, en cambio, vieron en esta polémica una oportunidad de oro para aumentar la audiencia. El público está pendiente de cada detalle, eso puede ser beneficioso si sabemos aprovecharlo, comentó un directivo en Off the Record. Mientras tanto, en redes sociales comenzaron a circular hashtags como #Alilis la verdad o #confesión de Alil, que se convirtieron en tendencia en varios países. La conversación trascendió fronteras, y fans de distintas partes del mundo aportaban sus teorías, memes y mensajes de apoyo. Algunos incluso comenzaron a escribir fanfics imaginando cómo sería la reconciliación o la historia oculta detrás de sus miradas. En una aparición posterior, Ali volvió a referirse al tema con un tono más reflexivo: no siempre podemos controlar lo que sienten los demás, pero sí cómo elegimos responder. Yo decidí hablar porque guardar silencio me estaba haciendo más daño. Esa frase, sencilla pero directa, fue interpretada por muchos como una señal de que lo que había entre ellos era más profundo de lo que se pensaba. Por su parte, Sla compartió una publicación en Instagram con una imagen en blanco y negro y una frase enigmática: a veces, el silencio dice más que las palabras. Sin mencionar nombres ni dar explicaciones, esa publicación fue suficiente para desatar miles de comentarios. La actriz, conocida por ser reservada, mantenía así el misterio y dejaba que cada seguidor sacara sus propias conclusiones. El público quedó dividido, pero al mismo tiempo más unido que nunca en torno a la historia. Los que apoyaban a Ali lo describían como valiente y transparente. Los que defendían a Sla resaltaban su elegancia y capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta. Lo que estaba claro es que ambos habían logrado algo extraordinario: convertir un momento personal en un fenómeno colectivo. Los medios internacionales tampoco se quedaron atrás. En países como España, México y Argentina, programas de entretenimiento comenzaron a hablar del caso, destacando la intensidad emocional que proyectaban los actores incluso fuera de los escenarios. Algunos periodistas compararon esta situación con otros grandes escándalos mediáticos del mundo del espectáculo, asegurando que la química de Alil y Sla trasciende pantallas y fronteras. El tiempo dirá si estas confesiones y silencios terminarán en una reconciliación, en un distanciamiento definitivo o simplemente en un capítulo más dentro de la larga historia de especulaciones sobre la vida privada de las estrellas. Lo que nadie puede negar es que este episodio ya quedó grabado en la memoria de los fans como uno de los más intensos y comentados de los últimos tiempos. Y mientras tanto, cada nuevo gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales seguirá siendo analizada al detalle, porque cuando se trata de Alil Ibrahim Ceylan y Sla Turkoglu, el mundo entero parece dispuesto a escuchar, interpretar y soñar con lo que hay detrás de esas miradas que lo dijeron todo. Amigas, esta fue la noticia de hoy. Díganme en los comentarios qué piensan de la confesión de Alil y si creen que su relación con Sla tendrá un nuevo capítulo. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias.